El Instituto de Movilidad de Pereira se encuentra en el foco, en la mirada de muchos pereiranos y personas que transitan como paso obligado de Pereira hacia otros lugares del país, a raíz de los problemas de movilidad que tiene esta ciudad, este territorio. El abogado especialista en Derecho Administrativo, Emerson Jaimes, es el director del Instituto de Movilidad de la ciudad de Pereira. Vamos a dialogar con él a continuación aquí en el programa Puntos de Vista, programa de líderes de opinión, porque queremos que nos responda algunas inquietudes que tenemos en relación con los grandes, con los enormes retos, diría yo, creo no equivocarme, que este instituto tiene, doctor Jaimes, en relación con las expectativas que tiene la opinión pública, las necesidades que tiene la ciudad, estos trancones impresionantes en las horas pico. Agradezco en nombre de la teleaudiencia, de nuestros seguidores, que haya atendido esta invitación, doctor Jaimes. Muchísimas gracias por la invitación a su programa, a la teleaudiencia por esta oportunidad de tener una comunicación directa, que siempre es muy importante que desde lo público se transmita a la ciudadanía de forma directa y asertiva las comunicaciones, porque pues eso hace que las instituciones se conozcan desde adentro y se sepan, digamos, las realidades puntuales. Ahora vivimos en la época de las redes sociales, de las noticias falsas, y eso hace que a veces la información llegue un tanto tergiversada. Pues tal como lo hace usted, Luis, en la introducción, es una realidad que la movilidad en las ciudades pues es un tema álgido, es un tema complejo, pero que sin lugar a dudas, si la misma ciudadanía percibe que el tema de la movilidad es de todos, que tiene que ver, que todos debemos aportar, la ciudadanía y los órganos de control también, pues seguramente que que mejoran. Digamos que el ideal de las ciudades sería que al crecer, el crecimiento de la infraestructura vial se diera a la par del crecimiento de las ciudades. Eso no se da tanto así. Que el crecimiento del parque automotor subiera en una proporción incluso como se hace en otras latitudes, que tiende a disminuir porque priman los transportes masivos, los transportes públicos, y entonces el parque automotor particular tiende a disminuir. En otras latitudes ya se dieron cuenta que el éxito está en esa línea de usar el transporte público, pero digamos que aquí tendremos que girar o tendremos que avanzar hacia esas experiencias que ya se comprobaron que deben funcionar así, métodos alternativos de transporte, por ejemplo. Quisiera que al iniciar en firme esta programación, doctor Emerson Jaimes, usted nos diera un avance de la modernización tecnológica del Instituto de Movilidad. Tenemos unos semáforos anquilosados, vetustos. No sé si todavía tiene usted una información al respecto de qué tan atrasados estamos en tecnología. Después de esta pausa, por favor. El Kit Escolar de Confamiliar Risaralda te acompaña en el regreso a clases. Prepárate para la entrega a partir del 7 de enero del 2025. Pereira de Dos Quebradas en la avenida Circunvalar número 157, Antiguo Colegio a la Enseñanza. Santa Rosa y La Virginia en las sedes de Confamiliar de cada municipio. Conoce a quién va dirigido, los requisitos y demás puntos de entrega ingresando a www.confamiliar.com/aportes y subsidio. Hay unos estudios técnicos que se hacen, digamos, de manera objetiva, de manera estadística, y se llama Pereira ¿Cómo vamos?, que Luis debe conocer muy bien. Sí, señor. Allí salió que el 80% de la población pereirana tiene una buena percepción del tema de la semaforización en Pereira, y eso es un buen indicador porque eso atiende a temas estadísticos y a temas técnicos. Lo que quiere decir que la semaforización en nuestra ciudad funciona. Obviamente, como usted lo indica, pues hay avances tecnológicos que quisiéramos implementar y en eso se han hecho grandes esfuerzos. En la vigencia que acaba de pasar en el año 2024, 371 semáforos fueron cambiados, y cambiados aunque cambian por una mejor tecnología, principalmente en cuanto a la bombillería que sea LED, amigable con el medio ambiente, principalmente en el centro de la ciudad se ¿Qué cambiaron porcentaje esos. significa ese cambio? Pues nosotros tenemos más de 1000 intersecciones, o sea que estamos en ese sentido de realizar la modernización y el cambio. Quisiéramos llegar a los conceptos de las Smart Cities y tener realmente una semaforización inteligente, pero hay que ser sincero con la ciudadanía
un tema es el cambio de tecnología y mejorar la semaforización, pero otro tema totalmente diferente es tener semáforos inteligentes, porque eso significa un control en línea y demás, y hacia allá tendrán que girar las ciudades, pero eso significa grandes inversiones y la ciudad en este momento no ha hecho eso porque el presupuesto, pues, digamos, el cierre financiero de ese proceso no existe en este momento. Estamos lejos todavía de una semaforización inteligente, ¿no? Vamos en el sentido de implementar en la ciudad, aquí hay un tema muy importante que ha jalonado nuestro alcalde Mauricio Salazar y el tema de la iluminación, del cambio de toda la iluminación de la ciudad. Y eso va a ser precisamente en ese sentido, de que sea una iluminación inteligente, es decir, que se pueda tener un panel de control y realmente sea como la palabra lo indica, un tema de smart cities, de ciudades inteligentes. Sí. Pero eso, las inversiones son cuantiosas, pues ni siquiera en otras latitudes, como comento, donde hay realmente recursos económicos, se tiene una ciudad totalmente automatizada. Nosotros tenemos que girar en ese sentido, pero pues vamos haciendo por lo menos los primeros pasos para llegar a una ciudad inteligente. Ahí es donde yo encuentro un problema o un nudo gordiano muy complicado de solucionar, porque si no tenemos una semaforización inteligente que agilice el tráfico y lo haga mucho más dúctil, con un flujo más, como su nombre lo indica, más inteligente, tendríamos que apelar al guarda de tránsito. El guarda de tránsito, el agente de tránsito. Sin ¿cierto? Lugar a dudas, porque es que tener realmente una automatización a nivel de semáforos, pues significaría que usted puede sincronizar los semáforos, cambiar los tiempos en el cambio de las luces del semáforo dependiendo de cómo esté el flujo vehicular en determinado momento, mirar las horas pico, los puntos álgidos de la movilidad, y obviamente que pues eso sería un gran avance para la ciudad, pero mientras vamos en ese sentido, hay que optimizar lo que es la red semafórica que se tiene, que como lo digo, tiene muy buena percepción y sin lugar a dudas, pues el agente de tránsito, pues es tan importante que el agente de tránsito puede desautorizar los semáforos, es decir, la persona se convierte en el primer eje en el control de la movilidad en un momento dado. Sí, pero ahí hay un punto crítico. En 1995-96 existía un instituto departamental de tránsito de todo el departamento de Risaralda y el departamento tenía 130 guardas, de los cuales el 80-90% eran de Pereira, para el servicio en Pereira y Los Quebradas, básicamente. Hoy en día usted tiene 90 agentes de tránsito. Promedio 95 agentes de tránsito operativo. Pero tengo entendido que tiene 16 en servicios administrativos porque tienen incapacidades médicas, o sea, no tiene 16 que no están en las calles. O sea, el cuerpo total de agentes, pues por algunas situaciones de medicina laboral, pues no pueden estar en las vías, entonces están en labores administrativas, pues porque eso es un tema, digamos, de acuerdo. De la función pública cuando opera algún tema laboral que hay que reubicar a una persona. Lo cierto es que ese gran conocimiento, Luis, de ciudad como usted lo tiene y me da ese indicador, eso significaría que hace 30 años más o menos tenemos la misma cantidad del cuerpo de agentes, o tal vez menos, sí, con el crecimiento que ha tenido afortunadamente nuestra linda ciudad de Pereira, que se ha vuelto tan famosa a nivel nacional que la gente está viniendo a Pereira a invertir y a vivir en Pereira, y eso hace aumentar sin lugar a dudas el parque automotor y sirva para hacer el llamado de los que han venido aquí a nuestra perla a radicarse, pues que adoptemos las buenas maneras que ha tenido Pereira, esa fama de la gente buena, de la colaboración, de tener ese don de gentes, que cuando uno llegue aquí tenga esa misma... No, está muy bien, doctor Jaimes, pero el quid del asunto es por qué el instituto no solamente tiene menos agentes de tránsito que hace 30 años, como lo acabamos de ver objetivamente, sino que además hoy en día no tiene un plan, no tiene un proyecto para mejorar los agentes de tránsito, teniendo en cuenta, obviamente, que no tenemos una semaforización inteligente, no hay otra forma de agilizar el tráfico. Sí. ¿Por qué razón? Entonces, el tema puntual. Con situaciones administrativas nos da un promedio de 90-95 agentes operativos. Los agentes
como esto es sin solución de continuidad, nosotros tenemos turnos porque tenemos que atender, por ejemplo, en el tema de criminalística, el instituto trabaja con su cuerpo de agentes 24/7. Eso genera unos turnos para poder hacer el cubrimiento, entonces la ciudadanía ya se dará una idea de por qué algún reclamo que se hace, que por qué a veces no se ven los agentes de tránsito. Entonces es que tenemos un déficit. Perdóneme, ahí tiene usted toda la razón. Por asuntos de criminalística, entonces hay que cerrar unas vías y todo ese tipo de cosas, ¿cierto? De la logística que se requiere. Pero también hay otra logística que se requiere para los operativos de control de documentos, y ahí viene una queja adicional que se la quiero plantear un poco más adelante para no apartarnos de la idea. O sea que cada vez no son 90, sino menos de 90, porque tiene unos en criminalística, en operaciones logísticas. Y tiene otros, yo llegaba a contar hasta 8 agentes de tránsito, donde está la grúa y donde están pidiendo los documentos, cerrando la vía prácticamente, ¿cierto? Hay varios subprocesos que nosotros tenemos, cerca de 9 subprocesos, entonces eso nos agrega un promedio de 9 agentes para cada subproceso, de todos de la mayor importancia, criminalística, porque atiende los accidentes con lesionados o con muertos, control vial, el manejo del control del tráfico, entonces ahí es donde se ve que se queda corto el cuerpo de agentes que tenemos, pero pasemos a las soluciones, que eso también es importante. En las soluciones, ¿usted ha hablado con el alcalde de ese tema, que le aumente el número de agentes de tránsito? Efectivamente, pues ahí me das para hacer una claridad, nosotros somos un instituto descentralizado, entonces pues tiene el manejo del descentralizado, es decir, que del propio presupuesto, obviamente con la anuencia del alcalde, que es el presidente de la Junta y es el jefe, pero precisamente en ese sentido y con esa preocupación y con ese conocimiento que él tiene de la ciudad, quedó incluido en el presupuesto de esta vigencia 2025, presupuesto para aumentar en 10 agentes, en 10 agentes de tránsito el cuerpo que tenemos nosotros. Yo creo que necesita más. Hay que mirar el tema de las finanzas, del presupuesto, y obviamente es que el presupuesto de este instituto, al no ser una empresa industrial y comercial del Estado, que no nos obliga a generar excedentes, lo que nosotros tenemos que hacer es optimizar el ingreso del recurso para devolverlo en campañas de educación vial, en salvar vidas y en tener un cuerpo de agentes educado, capacitado y que cumpla la función. Ahora que usted menciona, doctor Jaime, después de esta pausa, le traslado la queja que le mencioné hace un instante. Son muchas personas las que me llaman y me lo plantean, ¿cierto, hombre? Y esa fue una de las razones que a mí me motivaron para pedir esta cita con usted. Y es que hacen unos operativos de control de documentos en horas pico, por ejemplo, al frente de Chevrolet Caminos, sobre la 30 de agosto, y dejan 2 carriles, los convierten en un carril. En plena hora pico, cuando la gente va a Cerritos a almorzar, todavía aquí en Pereira se va uno a almorzar a la casa. Sí. Y se forman unos trancones terribles también en la avenida Sur. ¿Qué posibilidades hay de que eso se haga en un sitio donde haya un carril de acceso, una bahía o algo así, pero que no? O sea, es que le da a uno dolor ver que son los agentes de tránsito los que causan el trancón. Luis, conocí esa situación, por eso lo que yo he dicho de todos los factores reales de poder, como decía Lassalle por allá, un teórico del Constitución. Todos los que estamos interesados en la ciudad, entonces podemos contribuir. Entonces, aquí ha sido una oficina de puertas abiertas para los medios a cualquier momento, como ustedes lo han visto, para las veedurías en cualquier momento, para los ciudadanos en cualquier momento. Entonces, yo recibí esa queja. Ya se la han hecho. Y ya se habían hecho, pero ya se tomaron los correctivos, ¿sí? Que es lo más importante. Perfecto. Porque si se hace el control en un carril, pues ¿para qué lo hacemos subiendo y bajando? ¿Cierto? Se colapsa la movilidad. En las horas pico, pues hay que tener sentido común, pues en las horas pico nosotros debemos contribuir a la regulación del tráfico de tal forma que la gente pueda llegar a su lugar de descanso, a su casa, y no incomodar, sin mayor inconveniente. O sea, a lo que voy es que la directriz es clara, que si bien es cierto el control lo debemos hacer, porque es que ahí hay otro dato muy importante, y es que en esos operativos que tardan 1 hora y media o 2 horas, se extienden en promedio entre 90 y 120 órdenes de comparendo. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que el ciudadano no está cumpliendo con lo que debe cumplir, es decir, con su documentación al día, principalmente SOA y técnico-mecánica, con lo que eso significa. Si esos controles se hicieran y se arrojaran que usted en 1 hora y media pasaron todos los carros y el ciudadano tenía todo al día,
pues no se incrementan. Es que son palabras de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Cada comparendo es una acción efectiva para para cuidar una vida en la vía, y eso es así. Si usted va sin la técnico-mecánica, significa que está un vehículo circulando sin las condiciones técnicas con lo que eso puede acarrear. Poniendo en riesgo Su vida y la de los y demás. la de los terceros. Si usted va con el seguro obligatorio, pues no podrá haber en un accidente una atención por parte de las aseguradoras, o con un daño a terceros, cómo se va a responder si se llegara a causar un daño a terceros. Entonces, el control hay que hacerlo no entorpeciendo la movilidad, porque iría en contra de nuestra fundamentación, y ya se tomaron medidas al respecto. De acuerdo, doctor Jaimes. Después de esta pausa le tengo otra queja. Es un rumor, es un rum, como decimos los periodistas, a propósito de los comparendos, de las grúas y de esas inmovilizaciones que hacen de vehículos automotores, sobre todo centrado en las motocicletas. Está bien que se haga el control y todo. Después de esta pausa, lo que se plantea, doctor Jaimes, es que el instituto de alguna manera tiene allí montado un negocio con particulares, o sea, el dueño de la grúa, el dueño de los patios, esos patios se mantienen llenos de carros y de motos. Después de esta pausa me da esta respuesta, por favor. Yo estoy acá listo para cualquier... Porque entiendo que a propósito de ello, son más de 5.000 millones de pesos durante el año 2024 en recaudos de los comparendos, ¿cierto? Vamos a responderle a nuestro patrocinador y regresamos enseguida. Somos energía de Pereira, es por la gente de nuestra región. Somos energía de Pereira, tú nos inspiras a dar lo mejor, a dar lo mejor. Pues muy pertinente, Luis, las inquietudes, porque como digo, eso contribuye a que la ciudadanía y los medios tengan una información, digamos, asertiva al respecto. El negocio nuestro es el negocio de cumplir con una función pública y de tratar de cumplirlo de la mejor manera, y en eso yo he hecho énfasis en el cuerpo de agentes y en todos los administrativos a que nos pongamos la camiseta por la movilidad de Pereira. Las grúas son una concesión, un contrato de concesión que ya venía incluso desde la administración anterior, donde un tercero presta el servicio de las grúas y las pone en un sitio bajo custodia, que son los conocidos como patios. ¿Por qué eso se realiza así? Porque pues el Estado, en este caso el municipio o el instituto propiamente dicho, le significaría una inversión muy cuantiosa en tener unas 6, 7, 8 grúas, de tal forma que pueda realizar ese... ¿Y el instituto percibe recursos con ese contrato de concesión? Percibe recursos de Sí. ese contrato de concesión, un porcentaje del ingreso que se da por grúas. Sí. ¿Y qué Grúas y porcentaje le patios. corresponde al municipio? Ese porcentaje, usted sabe que yo en las cifras prefiero mandarlas y consultárselas por escrito. Ese dato exacto se lo tendría que consultar y Revisarlo, sí. posteriormente. ¿Y qué pasa con eso es con las grúas? ¿Y qué pasa con los patios? ¿Maneja también por concesión? Los grúas y patios es la misma concesión. ¿Es la misma se encarga de las dos funciones. ¿Y ese contrato también viene de la administración pasada? Ese contrato es una concesión a varios años que ya venía de la administración anterior. Sí. ¿Cuál fue el recaudo por multas o comparendos durante el año 2024? Por multas y comparendos, como le digo yo, para las cifras sí Entiendo que es un poco más de 5.000 millones de pesos. son alrededor de 5.100 millones de Sí. pesos, porque en esas cifras uno tiene que ser cuidadoso. Entonces ese es el recaudo por la vigencia inmediatamente anterior, es decir, del año 2024. ¿Y los que están colgados en el pago de multas, cómo les fue? Bueno, ahí tuvimos un recaudo de cartera de alrededor de 1.500 millones de pesos, pero ahí hago un énfasis muy especial, y es que, y además me sirve para hacer un llamado a la ciudadanía, y es que el cobro coactivo, la cartera que tiene el instituto, estamos haciendo una reestructuración de tal forma que se logre optimizar el recaudo por ese concepto. Concepto que a la postre, como le decíamos, esos ingresos se ven revertidos en temas de seguridad vial, señalización, semaforización, inversión. Entonces, en eso vamos a hacer mucho énfasis en recuperar la cartera. O sea, hubo una recuperación de 1.500 millones de pesos de cartera vencida. ¿De cuánto es esa cartera en total? Esa cartera vencida está del orden de 40.000 millones de pesos. ¿Es en serio? Eso es una cartera amplia. Eso es una cartera amplia. ¿Y han tenido que castigar cartera? No.
Pues eso hace parte del saneamiento fiscal, que es una normatividad contable. Entonces, obviamente habrá que hacer castigos de cartera. Pero lo cierto es que el ciudadano debería entonces tener una mejor, un tema de pago más efectivo de las sanciones de comparendo. Es bueno que la gente sepa que cuando se le sacan un comparendo, pues tiene también 5 días para que le bajen el 50% y después de los 5 días tiene otro plazo para que le bajen hasta el 25% de descuento. Entonces eso hay que aprovecharlo. Además puede hacer sus trámites normales de vehículo, porque si tiene alguna multa pendiente registrada en el RUN, pues no va a poder. Entonces el llamado es a que nos evitemos con esas campañas que vamos a hacer, de pronto una inmovilización del vehículo por una medida cautelar fruto de una deuda que se tenga con el instituto. Doctor Jaimes, uno va a ciudades como Itagüí, por ejemplo, en Antioquia, tienen su propio edificio, sus propias oficinas con parqueaderos espectaculares, el Instituto de Movilidad de varias ciudades del país, inclusive más pequeñas que Pereira. Aquí se está pagando un arrendamiento altamente costoso desde hace muchos años. Muchos años. Entiendo que en este momento de estar pagando alrededor de 14, 15 No, son mucho más, son 40 millones de pesos. mensuales. Mensuales de pesos, algo más de 40 millones de pesos. Algo. Eso es algo que yo estoy revisando, porque si no se tiene la infraestructura física y si no se tiene la capacidad instalada, eso es lo que hace presentar inconvenientes en las ventanillas. Muy incómodo. Y una percepción de incomodidad y una percepción con el ciudadano de una no buena atención. Entonces, en ese sentido, yo, pues, sí, cuando uno llega como ciudadano y lo nombran en estos cargos, uno comienza a pensar en si la infraestructura física es la adecuada, si la posibilidad de cambiarnos. Entonces, sí estamos haciendo por lo menos un estudio juicioso y detallado y que ojalá impacte en el ahorro del instituto, pero que también nos pueda presentar una posibilidad de mayor crecimiento, de una atención al ciudadano. Entonces se está explorando esa posibilidad. Porque con lo que están pagando de arrendamiento, 40 millones de pesos mensuales, se construye una gran sede con patios, con lo que quiera, y lo pagan en 10 años. Se pueden explorar esas posibilidades del leasing, se pueden explorar supuesto. muchas posibilidades de tener una ¿Y ese sede. proyecto lo quiere presentar usted? Yo quiero jalonar ese proceso, porque pues es evidente que digamos la infraestructura física actual se quedó pequeña para el instituto y entonces no permite, lo que le comento, tener una muy buena atención al ciudadano como el ciudadano se merece. En su opinión, ¿cuál es el principal problema que ofrece Pereira en materia de flujo vehicular para que no haya tanto trancón? ¿Cuál es el problema más sustantivo que esté en manos del Instituto de Tránsito controlarlo? Bueno, lo que comenté en principio, que la expectativa que uno siempre tuviera es que las ciudades crezcan desde la infraestructura vial a la par del parque automotor y de la ciudadanía. De acuerdo, aquí lo que tenemos es más carros y más motos en las vías y en las mismas calles. En las mismas vías. En las mismas vías. Lo que sí es cierto es que esta administración está jalonando unos procesos muy importantes, como la glorieta de Corales, o sea, la definitiva de Corales, el tema de la avenida de los Colibríes, el tema que ya se ha visto en el reparcheo y el mantenimiento que se han hecho a las vías que hacía muchos años no se hacía, por ejemplo, en el centro, pues la ciudadanía ya ha percibido eso ayuda. El mantenimiento que se le ha hecho a las vías, porque eso es clave, porque si usted tiene unas buenas vías señalizadas y con una buena red semafórica, entonces se disminuyen los tiempos de desplazamiento y la movilidad en sí mejora. Lo que sí está el instituto comprometido es a cumplir con su misionalidad, tanto en el cuerpo de agentes como en las inversiones en tecnología, que los ingresos y los presupuestos de lo público puedan dar para mejorar. Doctor Jaime, se me quedan unas cosas acá en el arsenal de preguntas que le tengo, pero no lo quiero molestar más. Luis, no, esto nunca será una molestia, ustedes son bienvenidos acá. Muchas gracias. Y además es muy agradable hablar con una persona que se le nota que conoce a profundidad la ciudad y eso es importante, como dicen, hay que conocer la historia o para no repetirla o para hacer cosas para que cambien las... Muchas gracias. La verdad es que con el doctor Emerson Jaimes no nos conocíamos. Usted es egresado de la Libre, entiendo.
Yo soy egresado de la Universidad Libre con especialización. Lo mío es lo público, pues Lo público. entonces soy especialista en administrativo y ahora adelanto estudios de maestría en administrativo también. El fuerte suyo es la contratación, oí decir. La contratación estatal, la organización del Estado, me gusta el derecho electoral, sí, he sido, Bueno. digamos, como un apasionado por el estudio del derecho. Lo que nos interesa a los pereiranos por ahora, doctor Jaimes, es que usted Que pase de la teoría a la práctica. por una parte, y por otra parte, que ahora que habla de la organización del Estado, con que nos organice la movilidad de Pereira, con Con eso eso tenemos. estamos bien. Muchas gracias. Un gusto, bueno, un placer. Emerson Jaimes aquí en el Instituto de Movilidad de Pereira y aquí en Puntos de Vista, el programa de los líderes de opinión. Gracias por la confianza, por la credibilidad. Nos vemos en el próximo programa.